gente? Espero que estén teniendo un buen fin de semana. Ya estoy de vuelta en Bogotá y no pensaba hacer una reacción tan pronto ni volver a hablar de coyuntura, pero el pan está caliente, gente. El jueves y viernes fue el Congreso Nacional de Comerciantes Empresarios de FENALCO en Barranquilla, que terminó siendo, como yo creo que no sorprendería a nadie, un evento político de los comerciantes y empresarios de derecha, de oposición, de medios de comunicación alineados con ese espectro político, de uno que otro analista y opinador, pero en esencia muy claramente posicionado en la crítica y la oposición al gobierno de Petro. Mira, estuvimos en Barranquilla, que además esa ciudad está hermosa, te quiero decir, es que allá sí están trabajando. Estuvimos hablando de los problemas del país. Y la expositora central, diría yo, a la par con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue la precandidata, periodista en fuga, Vicky Dávila. No he visto absolutamente nada del discurso y casi que ni titulares, porque estuve ayer toda la tarde en un avión y pensé, tenemos que hablar de esto. Tenemos que hablar de esto, gente. Vamos a empezar ya. Quiero mostrarles antes algo sobre la agenda y recordarles que este fin de semana, o más bien contarles, vamos a lanzar una nueva serie en alianza con Linterna Verde y Circuito, el proyecto de Linterna Verde que explora y habla de plataformas, tecnología, redes sociales y democracia. Vamos a lanzar una serie, les decía, sobre democracia e inteligencia artificial. Este fin de semana van a ver la primera entrevista con una invitada muy chévere. Vámonos ya mismo a la reacción, porque esto tiene, mejor dicho, para exprimirle jugo por todas partes. Primero les quiero mostrar rápidamente cómo estaba el programa. Unidos por la Colombia del futuro. En Barranquilla, en Las Tierras, jugando de local la Casa Char. Bueno, vamos a ver esto rápido, pero ustedes ahí pescarán otras posibilidades de nombres. Y esto, el presidente de FENALCO ahora mismo es Jaime Alberto Cabal San Clemente, un político del Valle. Estuvieron alcaldes Alejandro Chalhub, Carlos Fernando Galán, Federico Gutiérrez, Alejandro Eder, Domecq Turbay, que está tratando de repetir el modelo Char en Cartagena. José Manuel Acevedo moderaba con Jaime Alberto Canal. Bueno, acá está Juan Manuel Charri, el constitucionalista del establecimiento. Francisco Arbusita. A eso habría que hacerle una reacción, pero con unos tragos encima para poderlo sobrevivir. Moderador, otra persona de FENALCO. Jerome Sanabria, una chica muy joven estudiante de Derecho que ahora es la voz y la cara del movimiento No con mi ahorro, que está en contra de la reforma pensional. Otra moderadora de RCN, alianza cercana con RCN. Intervinieron todos los expresidentes que andan por ahí en video. Creo que no estuvo ninguno presencialmente, salvo Uribe. César Gaviria, esto sí no le hago una reacción, mejor dicho, por nada del mundo, a menos que sea con algún comentarista de arte que pueda analizar la Casa Museo, donde una de las estatuas es el expresidente. Bueno, vamos a pasar por acá más rápido, pero me parecía importante que ustedes vieran esto. Gabriela Febres Cordero, exministra de Comercio de Venezuela, y también de una familia divinamente de Venezuela. Si no estoy mal, es la ex esposa de Luis Alberto Moreno, el expresidente del BID. Alguien me corregirá. Andrés Mompotes, director del Tiempo. Mejor dicho, acá estaba el ambiente delicioso. Este panel con columnistas Aurelio Suárez, María Jimena Duzán, Giovanni Celis, ex colega de Red Más, que hace un buen trabajo polichándole la chapa a las instituciones, a lo tradicional. Acá sí vi un videito en Twitter de un agarrón entre Suárez y Celis. Iván Duque, él siempre manda videos porque lo que quiere es ser youtuber. La ex procuradora Margarita, la ya dentro de muy poco ex procuradora Margarita Cabello, que le dio un regalito de salida a la ex ministra Karen Audine archivando la investigación sobre centros poblados. Miguel Uribe Turbay, que quisiera ser precandidato de la derecha.
María Corina Machado que apareció en video. O sea, Jaime Alberto Cabal moderó todo. Eso es como la gente ahí en Fenalco dirá, no, pues es que el jefe quiere moderar todo porque es que él dice que es muy bueno para eso. Claudio Galán Pachón no tenía ni hasta en Fenalco, hermano del alcalde de Bogotá. Bueno, Andrea Guerrero de Win. Esto fue una alianza muy, muy cercana con RCN. Juan Lozano. Aquí una intervención de Álvaro Uribe y varios congresistas, pero por supuesto, lo más importante, que es lo que queremos ver, es la intervención de Vicky Dávila, directora de la revista Semana. Además, ya lo presentan sin ningún tipo de vergüenza. La visión del futuro de Colombia desde la opinión del periodismo nacional. La visión del futuro de Colombia desde el periodismo convertido en plataforma, utilizado de manera impune para promover una candidatura de la derecha, de la desvencijada derecha colombiana. Bueno, esto es lo que hay, gente. Está un poco larga la intro, pero para que ustedes vean en qué estaba lo de Fenalco. Vamos a ir a ver el video ya, 1.25. No tengo ni idea qué es lo que salió de ahí. Contundente. Vamos a ver ya mismo a Vicky Dávila en el Congreso Nacional de Fenalco. Pongámosle a esto un poquito de acelere mientras empieza. Es periodista. Es un gusto saludar ahora a nuestra siguiente invitada, que es periodista. Tuve el gusto enorme durante Esteban Jaramillo, periodista de RCN también. muchos años de presentar distintas emisiones de Noticias RCN a su lado, en la mañana, al mediodía, por la noche, ya muchas veces hacia la medianoche. Se retiró, tomó otros rumbos, es la directora de la revista Semana y se llama Vicky Dávila. Me encanta ese lapsus porque no solo se retiró de RCN, se retiró del periodismo en realidad. Eso es lo que quieres decir, ¿cierto, Jaramillo? Miren cómo la aplauden. Aquí está con nosotros. La precandidata. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí viene caminando. Con escolta y todo. Miren, esta es la caminata de un pato que habla como pato, hace como pato. Candidata presidencial Vicky Dávila. Bueno, primero quiero saludarlos. Porque digamos que pronto al final. Estoy muy agradecida con esta invitación tan generosa de ustedes, Mire, los comerciantes de Colombia. Cómo domina la tarima. Qué duro que les ha tocado. Les ha tocado muy duro. Primero la pandemia, y cuando ya estaban tratando de recuperarse, empezaron a padecer, como todos los colombianos, a Gustavo Petro. Y entonces llegó la tributaria. Solo te saltaste 4 años de Duque. Y en esa tributaria se golpeó el consumo y, claro, la capacidad de ahorro de los colombianos, porque afectaron directamente a los asalariados y a las personas naturales. Un golpe para su sector. Por ejemplo, los aranceles a la ropa importada. ¡Qué problema! Y lo último fue que el presidente Gustavo Petro no quiso sancionar la ley que por lo menos permitía el regreso del día sin IVA. Les digo con sinceridad, lo veo como una venganza a la gente que trabaja, a la gente que busca el progreso en Colombia y a la gente que se esfuerza. El día sin IVA, que además, pues para los que saben de esto, bastante dudoso y cuestionable que sirva para algo, si no es para que desordene más el consumo, la forma en que la gente prefiere como dividir sus gastos, de cómo, o sea, eso en realidad de venganza, no sé si tenga algo, pero bueno, ahí hay un Globo Iki que además está ahí como en unos acercamientos a sentirse tecnócrata de la economía y de los tributos al uribismo. Menos mal, la Corte Constitucional tiene la última palabra. Así que los invito a tener esta conversación. O sea, hizo como una previa, como la previa de mi propio discurso. Estoy aquí como una periodista, no como una politiquera. No, Nunca para nada. lo he sido. Estoy aquí ¿Nunca has sido qué como periodista? una colombiana a la que no le da el alma para mirar hacia el otro lado de manera conveniente y ser indiferente ante el riesgo y las amenazas contra la democracia y la libertad. Ya, Quiero que aplauso. escuchen esta historia. En abril, después de las intervenciones del gobierno Petro a las 2 EPS, o por lo menos 2 de las más grandes en el país, y después de que varios empresarios de las EPS llegaran a acuerdos con el gobierno a puerta cerrada y a espaldas de los colombianos, la familia de una niña de 5 años, Valentina, vivió una tragedia.
A Valentina la llevaron con un cuadro convulsivo al hospital de Facatativá. Allí la intubaron, los médicos poco pudieron hacer y la trasladaron de inmediato a Bogotá, donde la niña murió. Su mamá contó después que la EPS le estaba dando solo un medicamento de los 3 que tenía que darle. Y que ella tuvo que dejar de darle comida a Valentina y a varios de sus otros hijos. No, esto es una Porque vergüenza. necesitaba comprarle la droga a la niña. Una foto Cuando la niña pixelada, muere, otra como de 11 días archivo, después, le llega un correo a su niños mamá, jugando. donde la EPS, que por cierto es una de las que fue y se arrodilló ante el gobierno Petro, la EPS le decía: estamos viendo cómo le solucionamos el problema de las medicinas a su hija. Ok, primer punto de Vicky, ¿Ya para qué? la historia de una víctima de los cambios al sistema por parte de Petro, Quejas de los pacientes en un 12%. nuestros niños en riesgo. No han servido para mucho. Al contrario, convirtieron el sistema de salud al lado del chuchuchú en una verdadera bomba de tiempo. Tampoco sirvió que algunas... Chuchuchu es la expresión que tuvo Petro en algunas de las entrevistas diciendo que el sistema, si ellos no lo intervenían, se iba cayendo solo y que una detrás de la otra, y que en su momento fue criticado o ha sido criticado como una, digamos, confesión velada de que ellos querían generar la crisis. Estas cifras no tengo manera de chequearlas en esta reacción, gente, así que habría que mirar si esto es cierto o no. CPS fueran y arreglaran y se entregaran al gobierno. En este caso de Valentina, la EPS le falló, pero también le falló el gobierno Petro. Y es que el gobierno Petro les ha fallado a tantos, a los jóvenes, por ejemplo, que andan en busca de una oportunidad. Pero claro, si no son matones, no les llega el $1.000.000 de ayuda. Porque aquí a los jóvenes... Si no son matones, no les llega el $1.000.000 de ayuda, que hace alusión a ciertas conversaciones que hubo, sobre todo al comienzo del gobierno, no sé exactamente qué está ahora, sobre pues programas que tenía el gobierno pues para dar subsidios o apoyos a jóvenes en zonas de criminalidad o de fragilidad, pues que si ustedes también hablan, porque esto se debatió también en alcaldías locales, pues no es absurdo pensar en que esas políticas públicas pueden servir para que salgan chicos de la delincuencia, pero pues obviamente la derecha lo enmarca como que es pagar para no matar, que es digamos el tipo de discursitos que nos venden enlatados, porque esta es una candidatura enlatada, gente. Jóvenes no se les paga o se les ayuda o se les auxilia para que trabajen y para que produzcan y para que se creen un futuro, sino para que no maten. Ah, sí, pero cuando tiene que hablar como Arbosita que los metan a todos a la cárcel por cualquier delito, o vamos a ver si habla de lo de la fiscal, que eso conecta con esto. Mejor dicho, sigamos. El gobierno también les falló a todos aquellos que viven en zonas confinados y secuestrados, por lo que llaman las disidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo y otros criminales. El orden público, que yo creo que sin duda se va a volver un elemento cada vez más central en la oposición al presidente, y algo que por ahí él puede estar subestimando en términos de la gobernabilidad y de la oposición y de las candidaturas que vienen. ¿Qué ha hecho el gobierno por esas personas? ¿Ha hecho poco o nada? Lo cierto es que mientras en Colombia baja la natalidad entre enero y julio un 15.2%, los criminales sí se reproducen como las ratas. Ush. Porque es rentable, definitivamente, ser criminal en el gobierno Petro. Mientras la natalidad baja, los criminales sí se reproducen como ratas. Eso acaba de decir la precandidata. Mientras miles de profesionales idóneos están buscando un empleo, el gobierno se empeña en hacer crecer el gasto público, en tener una burocracia voraz que solo sirve para hacer favores, para favorecer a los enchufados y, por supuesto, para pavimentar su proyecto político destructivo para Colombia. La situación económica del país no es buena, así nos quieran hacer creer lo contrario. El recaudo de impuestos, por ejemplo, bajó en agosto un 30%. ¿Y qué tal lo que está pasando con Ecopetrol, que hasta hace un tiempo era la joya de la corona, pero ha perdido su valor? ¿Y quién responde? Absolutamente nadie. Definitivamente, estamos frente a un gobierno inepto, ineficaz,
que gasta a manos llenas, alejado de ese Estado austero que necesitamos con urgencia. Y ni decir de la corrupción. El gobierno Petro, nada en corrupción. Uno de los ejemplos más claros. Nada en es, sin corrupción, lugar a dudas, el nada escándalo de la de nada, nada de nada. UGR. Plata de los colombianos, plata de ustedes. ¿Quiénes están salpicados? Algunos ministros, otros altos funcionarios que, según Olmedo López y Sneider Pinilla, terminaron cogiendo esa plata de los colombianos para activar una máquina de corrupción que se encargara de comprar congresistas para pasar las reformas del presidente. Hay casi 6 millones de personas. Media Partner, Canal RCN. Esto es solo periodismo, gente. Solo periodismo. Alianza RCN con los comerciantes para promover la candidatura de Vicky Ávila. En total, 16 millones de pobres. Hombre, gente que no tiene con qué comer. Bueno, pero si la invitan a la FIT, a la Universidad de Antioquia, para lo mismo, pues ¿qué vamos a hacer? La Universidad de Antioquia, creo que... de tener una casa. Les cuento, mi abuela decía que tener casa no es riqueza, pero no tenerla es una gran pobreza. Y sí que tenía razón, ¿o no? Mi abuela decía... La gente quiere un crédito para un emprendimiento. El político debe conectar. No sé qué es lo que no ha entendido el gobierno Petro, que no han entendido los politiqueros y que debe hablar de su familia, hablar de sí mismo. Estos y muchos otros problemas son los que debería estar resolviendo este gobierno. Los enchufados, pues que es el término que se utiliza para están empeñados la gente que está conectada con el gobierno de Maduro en Venezuela. Por eso me gusta mucho el mensaje de este Congreso. Me gusta que sea la unión para hablar de la Colombia. Petro en mute. La unión sí, pero la unión de la gente común y corriente. La unión de los comerciantes, de los estudiantes, con las amas de casa, los médicos, los empresarios, los obreros, con la gente de a pie. La unión de la gente común y corriente. Mira, nosotros somos gente cualquiera, somos en realidad ciudadanos, ciudadanas, hacemos lo que podemos. Gente divinamente común y corriente. Gente divinamente común y corriente, querida Vicky. Una unión desinteresada, pero con un objetivo común: salvar a Colombia del yugo de ese proyecto político destructivo del petrismo. No se trata... Aplauso. Muchas gracias. Hasta ahora... No se trata de la unión, pues no espera tampoco mucho más. Una alianza politiquera para buscar el poder. No, para nada. Llegar allá a despilfarrar la plata de los colombianos y a robársela para que sigamos igual, de mal en peor. No. No se puede tratar de un pacto de corrupción. No. Aquí llegó la hora de la conciencia. Aquí llegó la hora de defender la democracia. Llegó la hora de la conciencia. Y oigan bien, no por la fuerza, sino con la fuerza de la Constitución y de la ley. Dando ejemplo, con respeto, con decencia y sobre todo con mucho amor por nuestros nietos, nuestros hijos, nuestras familias y nuestros amigos. La familia es central. Es la unión que necesitamos. Los colombianos no se pueden volver a equivocar. Es cierto, confiaron en el cambio que les prometió Gustavo Petro. Hoy ese cambio lo necesitamos más que nunca, es urgente. La gente creyó y la estafaron. La gente creyó y le mintieron. La gente creyó de buena fe y sencillamente le incumplieron. Pero a unos cuantos conversos, ciertamente bien informados, no les creo y no los justifico. A unos conversos bien informados. María Jimena Duzán. Usted sabía, como todos los que ahora son conversos y que son bien informados, lo que pasaría si se votaba por Petro. Y usted, María Jimena, estará votó por Petro. Y además llevó a otros a votar por Petro. Ok, bueno, les estaba mostrando en la introducción que María Jimena Duzán estuvo en uno de los paneles, no sé si estuvo en el auditorio, pero le manda directamente el viajado. Vicky Ávila, como política en ciernes, tiene una debilidad, en mi opinión, pues que todos los políticos la tienen en una medida, y es su propia vanidad, y las cuentas de coro que siempre se guarda la ponen a enfocarse
en cosas absolutamente irrelevantes. Entonces, esta pelea con María Jimena Duzán, que la tiene hace rato, pues María Jimena fue de las primeras que habló de que ella era candidata presidencial, llega acá. Vamos a ver este pedazo otra vez. Y no los justifico, como usted, María Jimena Duzán. Usted sabía, como todos los que ahora son conversos y que son bien informados, Los lo que conversos. pasaría si se votaba por Petro. Y usted, María Jimena, votó por Petro. Y además, llevó a otros a votar por Petro. Usted lo hizo, como lo hicieron otros conversos, sin importarles el país, sin importar lo que pasaba, porque todos sabíamos lo que iba a pasar si Gustavo Petro ganaba con su proyecto político destructivo. Ellos, los conversos bien informados, como Los usted, María conversos Jimena, bien informados. también son responsables de la tragedia que viven los colombianos. Aplauso del respetable. Muy fácil criticar ahora, muy fácil bajarse del barco, pero no les crean, porque allí solo hay una cosa. O tienen candidata, como usted, María Jimena, o candidato, o sencillamente Alusión a son Claudia candidatos López, o candidatas candidata que están de... buscando votos. No se pueden dejar engañar. Eso, señoras y señores, es deleznable, deleznable. Y quiero que me escuchen con muchísima atención. Lamentablemente, y pensé mucho si podía o no decir lo que les diré a continuación, creo que el presidente Gustavo Petro, lamentablemente, se ha convertido en una amenaza para el país y para Colombia. Creo que el presidente Petro se ha convertido en una amenaza para el país. Y ojalá aplauso. Los ataques a la prensa, al Congreso, a las altas cortes, a los expresidentes, a algunos, al CNE, a los empresarios, tienen al país sometido y en una convulsión permanente. Así, en tal inestabilidad política, Colombia se ha quedado estancada. Me parece completamente reprochable que una precandidata presidencial diga que el presidente es una amenaza para el país y que se lo aplaudan los comerciantes y que esta sea la tribuna donde le dan cuerda a ese mensaje. Aquí yo he criticado muchísimo pues la forma como Petro capitaliza algunas de las cosas que configuran la oposición a él, entre otras la forma como le habla a la prensa, a los periodistas, la hostilidad que él mismo promueve, pero pues vean de este lado. Colombia ya no genera la confianza de otros años atrás, no, porque el presidente Gustavo Petro se ha encargado de minarla y la inversión se ha venido al piso. Hoy quiero dejar las alarmas encendidas. ¿Hacia dónde nos está llevando el gobierno Petro? ¿Hacia dónde lleva el país Petro? Y su discurso radical solo demuestra una cosa. Y esto también quiero que se les quede aquí. Si fuera por él, se quedaría después del 7 de agosto del 2026. Pero si no se empeñará en poner a uno de sus esbirros para que continúe con su proyecto político destructivo. Y lo hará. ¿Y cuál es al final la línea que está supuestamente siguiendo Petro para aspirar a reelegirse? Eso en realidad, pues en este momento la única que está en eso es la senadora del Pacto Histórico, se me acaba el nombre de ella, Isabel. Bueno, la supuesta reelección del presidente, otro de los puntos, o dejar algunos de sus esbirros, otro de los puntos del discurso de Vicky. En cuerpo ajeno, generando e invocando caos y terror. En estos 2 años, Gustavo Petro se ha dedicado a político. Eso es lo que hace todos los días en Colombia. Gustavo Petro e invocando caos y terror. Y lo hará en cuerpo ajeno. ¿Como quién? ¿Quién gobernó en cuerpo ajeno? ¿Quién puso al practicante para que difundiera caos y terror en la calle? ¿Quién? No me acuerdo. Y era muy amigo de una periodista y la oficina de prensa de la fiscalía la tenían ahí. Generando e invocando caos y terror. En estos 2 años, Gustavo Petro se ha dedicado a hacer terrorismo político. Eso es lo terrorismo que hace todos los días en político. Colombia. ¿Alguien duda de que el presidente se quiere quedar? ¿Alguien duda? No, ¿Verdad dicen que no? ahí.
Levanten la mano. Nadie lo duda. Ni que se quiere quedar y si no puede, pues lo va a hacer a través de sus esbirros. Pues aquí tenemos que estar preparados y tenemos que defender el país, la democracia y la libertad, pero no con violencia, no como ellos están acostumbrados, pero sí con toda la firmeza y la determinación. Petro no está débil, Petro no está derrotado, Petro tampoco está loco. Petro, en todo caso, no es invencible. A Petro hay que enfrentarlo con la Constitución y la ley, que son sagradas. Petro, en todo caso, está siguiendo un libreto, el que siguen varios líderes de la región, entre ellos varios dictadores. Y claro, Cuba, Venezuela, Rusia y otros más están detrás. No es una coincidencia que Petro, hablando de un supuesto golpe de Estado en su contra, llame a la gente para que haga revuelta en las calles y lo defienda, y al mismo tiempo ordene a sus generales no combatir la violencia, muy peligroso, mientras la fiscal Luz Adriana Camargo saca una directiva en la cual deja a los colombianos en manos de los vándalos y les amarra a la fuerza pública las manos. Esto es completamente falso, pero lo vamos a poner. En la cual deja a los colombianos en manos de los vándalos y les amarra a la fuerza pública las manos. Esto va a ser una narrativa muy obvia, pues porque sobre todo, y algo al final quiero decir de eso, pues la candidatura o la precandidatura o la función de telonería que está haciendo Vicky es un proyecto sin imaginación, es el reciclaje de una candidatura política de la derecha, donde una línea que van a seguir es decir que la fiscalía en manos o promovida por la candidatura que al final termina siendo esta mujer, Luz Adriana Camacho, vía Petro, pues Petro pone a la fiscal, mejor dicho, terminó promoviendo eso. Y en esta directiva, si ustedes leen los análisis serios que han salido, de ninguna forma se está debilitando a la autoridad, se está diciendo que tiene que haber un mayor análisis, una mayor precisión sobre cómo se investigan estos delitos. Por ejemplo, el concierto para delinquir no se puede volver como una feria para imputar a gente que se reunió en una calle a protestar. Eso tiene otros elementos, que fue lo que al final hizo Barbosa. Es decir, esa directiva, si acaso, ordena un poco más la discusión, pero esta es una línea que va a seguir Vicky, que repitió Miguel Uribe y de lo que está cogido la derecha. Definitivamente quedamos desprotegidos. La vida del presidente es sagrada, como lo es la de todos y cada uno de ustedes y del resto de colombianos. Al presidente hay que cuidarlo, no le puede pasar nada, hay que protegerlo. Ojalá él pensara así sobre su obligación constitucional con todos los colombianos. Esto me parece una postal muy interesante, ¿no? Entonces está RCN, el aliado del grupo de empresarios, la candidata presidencial que funge como periodista desde una tribuna a la que un par de empresarios supuestamente cercanos al gobierno le ha dado cuerda, y el presidente de fondo en mute. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Él no está por encima de la ley. Y si el CNE llega a la conclusión de que sí, su campaña violó los topes, pues no será el CNE el que tome decisiones con respecto a Petro, como tanto lo repite mentirosamente el presidente. No, será la comisión de acusación. Nuestra obligación es rodear a las instituciones, apoyar a las instituciones, respaldar a las instituciones. Barbosita, que era un amante de las instituciones. Yo amo las instituciones. Un día ataca a la Corte Suprema y le manda a los vándalos. Otro día a la Corte Constitucional o al Consejo de Estado, a la Procuraduría. Lo hacía con la Fiscalía, ya no, porque ahora está muy cómodo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mientras los ciudadanos necesitan comer, estudiar, trabajar, que los atienda el médico, que les den una oportunidad, aunque sea una. Nosotros en el país pasamos largas horas, llevados por el presidente, a hablar del golpe de Estado o sencillamente un gobierno que se la pasa promoviendo el odio, la rabia, el resentimiento, atacando con su ejército digital, con sus youtubers, que por cierto, todos nosotros los pagamos, son bien caros, muy caros. Esto es un match de bodegas contra bodegas, ¿no? Pues porque si para algo ha servido la tribuna de semana en redes sociales es para difundir mentiras, para manipular,
para atizar, para inventar, para llenarnos de basura. Y pues del otro lado, esto lo hablamos en otra reacción, están las bodegas que el gobierno está financiando también. Tampoco es una coincidencia que Petro critique el software de la registraduría, ese con el que se hizo elegir presidente. O, por ejemplo, que su gente en el Congreso de la República quiera bajarle el presupuesto a la registraduría de un 77%. Tenemos que cuidar las elecciones de 2026. Tenemos que defender las elecciones de 2026. Bueno, acá hay una teoría de ella que está sacando de una vez, una beta conspiranoica que seguro la van a volver a alguna línea periodística, y es que están pasando cosas con la registraduría y con el software y con el presupuesto para robarse las elecciones. Esto viene también. Porque no es una paranoia, es una amenaza y es real. No queremos llorar cuando nos pase lo de Venezuela, donde Maduro se robó las elecciones y ya ven, no pasó absolutamente nada. A Venezuela la han dejado sola, a los venezolanos los han dejado solos, e incluyo a la comunidad internacional, porque no han pasado más allá de comunicados. RCN, Media Partner. Pues el día que Dios no quiera nos pase a nosotros, nadie nos va a defender. Mucha atención, que RCN se permite transmitir en directo las palabras de la precandidata, acaso ya candidata, tal vez cantante política y periodística en fuga, Vicky Dávila. Aplaudan, por favor. No sirven las medias tintas. Tampoco arrodillarse ante el gobierno. Quienes se arrodillan supuestamente cuidando su capital están alimentando el proyecto político destructivo de Petro. Así lo han hecho algunos empresarios enchufados, por poder, por dinero o por simpatía, porque está de moda en algunos sectores posar de socialistas de élite. Socialistas de élite. Pensando en el presente y no en el futuro. Y esos los mamertos de cóctel. Tragados por las hienas tarde o temprano. Línea Uribe, bajando línea Uribe. Cómplices, vean cómo poco a poco se van tragando a otros. Les pido que hagamos un ejercicio. Imagínense por unos instantes estos 2 años y 2 meses del gobierno Petro sin que existiéramos los periodistas ni los medios. O que existiéramos y sencillamente nos quedáramos callados o nos arrodilláramos a aplaudir. ¿Verdad que cualquier escenario como ese es escabroso? Imagínense por un instante esta situación. La tribuna periodística que yo dirijo se vende a la candidatura, se vende, se ofrece, se feria. Imagínense que el periodismo estuviera así, imagínense qué tal lo que sería eso. Pues somos los periodistas No. los que hemos destapado la podredumbre del gobierno Petro. Y por eso nos trata de desprestigiar. A las mujeres periodistas nos llama las muñecas de la mafia. Siempre lo he dicho, lo repito, estoy en desacuerdo absolutamente con que Petro haga eso. Lo único que hace es abrir vetas para esto y, por supuesto, pues para que haya una crítica y una indignación explicable. Sobre eso, la noticia del fin de semana es que varias organizaciones y nosotros desde el Linterna Verde prestamos un apoyo para entender la conversación, presentaron una tutela por el uso de la expresión muñecas de la mafia y lo que ha desatado en redes sociales, que es, eso es un problema. Así los amigos petristas les parezca que no, eso es un problema. De hecho, ayer el presidente sacó una rectificación que yo creo que el abogado le dijo que tiene que cambiar la forma como lo dice a propósito de otro proceso. Estoy también de acuerdo en que esto es un problema, pero que tengamos a Vicky Dávila representando al periodismo y además legitimada de esta forma para que hable en nombre de la libertad de prensa acá, pues es un desastre. Pone en peligro a todos. Nos acusa falsamente, por ejemplo, de utilizar las tácticas de comunicaciones de Hitler y de Goebbels. Él es el que utiliza esas tácticas. Y voy con algunas. Exagerar y desfigurar con narrativas mentirosas. El cubrimiento de semana del proceso de Álvaro Uribe Vélez. Lo hacían Hitler y Goebbels. Lo hace Petro. Repetir una mentira las veces que sea necesario hasta que parezca verdad. Decir que cuando hubo manifestantes frente al Palacio de Justicia era el eco de la retoma de 1985. La gente creerá más fácil una mentira grande que una pequeña. Miren ese contenido de fondo. Nunca hay que admitir un error y hay que encontrar a un culpable, a un enemigo, para echarle la culpa de todo. Lo hacían Hitler y Goebbels. Y lo hace Petro y muchas cosas más. Es que Petro esté metiendo a Hitler y a Goebbels en la discusión política es
ocioso, es desproporcionado, es una cosa ridícula. Y él piensa que eso ahí en un discurso le sirve, y entonces estamos acá en esto. Caso de semana, la lista es larga. Revelamos los petrovideos y el país pudo conocer a conciencia antes de votar la suciedad de la campaña. Hasta cómo se hablaba del pacto de la picota y de las visitas a las cárceles para hacerles promesas a los extraditables. Se planeaba cómo enfrentar a la opinión pública. También destapamos la confesión de Day Vázquez, que tiene a su ex esposo, aunque todavía están casados, respondiendo en juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Vean acá esto, entonces las portadas de semana utilizadas como bastión de la crítica política de Vicky hacia el gobierno. Acá hay una cosa pues, de la que yo hablaba y que nunca sabremos, y es la forma como la relación entre Vicky Ávila Semana y la Fiscalía General de la Nación y Barbosa pues dio para que de manera muy regular un medio de comunicación con una agenda política clara tuviera acceso a información de investigaciones, a pruebas y a los videos, entre otras cosas. Esto es algo sobre lo cual, sin desconocer la reserva de la fuente, tendría que haber habido alguna investigación judicial, pues porque es una pregunta pequeña, es una pregunta. Eso sí, la Fiscalía con los abogados están haciendo toda clase de piruetas para ver cómo logran que pase el menor tiempo posible detenido, seguramente en una guarnición militar. Pero en todo caso las pruebas son contundentes. También revelamos la confesión del propio Nicolás Petro, y esa sí que me parece importante, porque culpó a su propio padre, el presidente Gustavo Petro, de supuestamente estar enterado de la financiación ilegal de su campaña. Salpicó a su círculo más cercano. Eso no es preciso. Sobre esto escribió una columna, la forma como Nicolás Petro fue allá a regar sus vísceras y a que Vicky Ávila le sacara los ojos. Lo cual me duele el corazón. Hace apenas unos días estaban condenados 2 de los policías que la acusaron. Laura Sarabia no debería estar en el gobierno, pero Laura sí está. Laura sí está. Que las órdenes las dieron desde la Casa de Nariño. ¿Quién las dio? ¿Dónde están esas investigaciones? ¿Quién va a responder por eso? ¿Solamente los policías? Ahora, también revelamos los audios de Armando Benedetti, donde se hablaba de 15.000 millones de pesos y donde también... Tampoco ha salido el gobierno de Armando Benedetti. Es que eso es un desastre. Se iban a la cárcel o se hundían todos. Y han sido muchas cosas las que hemos revelado en todos estos 2 larguísimos años y 2 meses. En una democracia la libertad de prensa es un imperativo, una garantía, y en un país como Colombia, en medio de las circunstancias que vivimos, se convierte en una esperanza. No quiero terminar sin hablarle a la fuerza pública. Quiero hablarle a esa fuerza pública que tarde o temprano, después del 7 de agosto de 2026, va a terminar su horrible noche, va a volver a ser valorada, va a volver a ser tecnificada y va a volver a ser esa fuerza pública eficaz que respete los derechos humanos. La fuerza pública que le está sacando los ojos a los manifestantes, ¿esa es la que quiere Vicky Ávila? Claro que no. Y le hablo a esa fuerza pública para decirle que la mesada 14 para los veteranos y que el aumento en las primas de los activos, en las bonificaciones, no son un regalo del gobierno Petro. Claro que no, son un derecho. Y por tanto, ellos se lo merecen. Dan su vida y la exponen por nosotros todos los días. Por eso yo los quiero tanto. Y los quiero de corazón y de verdad. Y eso es lo que tenemos que recuperar en Colombia. Pero les digo hoy que tengan en cuenta que el presidente Gustavo Petro, en medio de la campaña, cuando era candidato, decía, bueno, si a ustedes les van a comprar su voto, reciban la plata, pero voten por mí. Hoy le digo a la fuerza pública, reciban todos los beneficios que pueda entregarles el gobierno Petro. Ustedes no tienen precio. Y eso sí, reciban, pero defiendan la Constitución y la patria. Defiendan a los colombianos. Finalmente, el 7 de agosto de 2026, tengo fe que va a terminar esta horrible noche. Va a terminar. Colombia tiene que volver a progresar. Colombia tiene que volver a cumplir sus sueños, no solamente soñar. Hoy de pronto hasta los sueños les han matado a los colombianos.
Pero no solo hay que soñar, hay que acostumbrarse a cumplir los sueños. Y lo vamos a lograr juntos, unidos, sin miedo. Un país seguro, un país humanitario, Lo vamos que a no lograr use a los juntos. pobres políticamente para ganar elecciones, No, jamás. que los ayude, Jamás lo que hace les cumpla. Un país de oportunidades, donde se premien el trabajo y el esfuerzo, y donde los empresarios, los comerciantes como ustedes, puedan volver a trabajar, que no sean hostigados, que hagan lo que saben hacer, que no tengan un revólver en la cabeza por parte de un gobierno. Esa es la Colombia que todos estamos soñando después del 7 de agosto de 2026. Y quiero dejarles un mensaje, ya que estamos hablando de unión. Colombia no va hacia la derecha, Colombia no va hacia el centro, Colombia no va hacia la izquierda, Colombia únicamente tiene que ir hacia adelante. Así que Claro, no, esta no es una candidatura ni política ni de derecha. salimos Esto es independiente, esto no lo está pagando nadie. ¿Quién está pagando esto? a todos, que Dios les pague por este rato tan especial para mí, que me llevo en mi corazón. Que tengan un muy, muy feliz día. Y gracias. Muchas gracias. Separa en varios. Bueno, gente, esto es serio. La vaina es seria, como dice un amigo costeño. La vaina es seria. A ver, rápidamente y nos fuimos. Empezó hablando de temas de aranceles, de reforma tributaria. Dijo que el día sin IVA era una maravilla. Echó una anécdota bastante patética y además completamente, pues, utilitaria de una chica de 5 años que no tuvo acceso a medicamento, además con una foto ahí pixelada, horrible todo. El gobierno le falló a los jóvenes. Habló del problema de orden público, habló de su abuela, de la abuela de ella, no de la de ustedes. Dijo que hay que salvar a Colombia. Habló de la familia, los conversos, las personas que ahora están criticando a Petro, que en su momento lo apoyaron, y mencionó por nombre propio a María Jimena Duzán. Creo que aparte de Petro fue a la única persona que nombró por nombre propio. El presidente Petro se ha convertido en una amenaza terrible de lo que ya están diciendo acá. Se metió en la narrativa de Goebbels y de Hitler que Petro ha promovido. Pues completamente capturado, manchado, utilizado a mando por el periodismo. Ella es la periodista que sacó adelante las denuncias. No vamos hacia la derecha, sino que vamos hacia adelante. Hacia adelante, pero como hacia adelante, hacia allá, como una salida así. Pues gente, Vicky Ávila como precandidata, como candidata, como telonera de quien venga, si es que no es ella, yo cada día pienso que al final sí va a ser ella, sobre todo si las encuestas le siguen dando espacio. Es una candidatura sin imaginación, es un discurso enlatado que va a tratar de distanciarse de todo lo que representa y es un proyecto político que está subido en los hombros de un medio de comunicación, de la financiación local de alcaldías y gobernaciones y con una lavada de cara grande de los empresarios. Lo último que yo diría es que me parece que a estas alturas los analistas, las fuentes, los políticos serios, o si yo estuviera en un lugar de esos no hablaría en semana, pues porque es que no es un medio de comunicación, o sea, es como si te dicen que si quieres salir en el podcast del Centro Democrático, pues dicen, pues sí, de pronto sí, de pronto no, ahí me parece que hay ningún deber y esto debería tomarse un poco más en serio, con el patrocinio de RCN, con el patrocinio de FENALCO, con el patrocinio de Semana, con el patrocinio de la Alcaldía de Barranquilla, con el patrocinio de nuestros impuestos, hemos visto y reaccionado al discurso de la precandidata Vicky Ávila. Suscríbanse, compartan, comenten y una última cosa, no pierdan de vista la bola, gente. Claro que hay mucha gente que está en desacuerdo conmigo, denme todo el palo que quieran, pero hacer estos repasos también está para que ustedes los vean y se ubiquen en cómo está la cosa. Yo sé que nadie puede tener acá una vista de helicóptero pues, o aséptica de sala de cirugía. Yo tengo mi propio corazoncito político, después les hablo de eso, pero ni me interesa estar simplemente pegando al gobierno de Petro, ni me interesa tampoco estar de este lado. No pierdan de vista la pelota, suscríbanse, compartan, comenten, los quiero mucho, nos vemos, sigan la nueva serie Democracia e Inteligencia Artificial del canal Linterna Verde Circuito. ¡Chao!